Hola, buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez de la licenciatura en Educación. Nos presentamos, nosotros somos Kevin Márquez y Marlene Derma. En esta ocasión les venimos a presentar varios temas muy importantes de la clase de procesos psicológicos. Los procesos psicológicos son todas aquellas fases mentales que permiten a la persona tomar conciencia de sí misma y de su entorno. Se encuentran en la naturaleza de cualquier manifestación conductual y hacen posible la adaptación del comportamiento a las situaciones de exigencias ambientales. Pero realmente, ¿de dónde surge el ser humano y cuál es la historia que tiene? Desde el primer momento en el que nacemos, estamos en constante cambio y aprendizaje, en los cuales con el paso del tiempo vamos experimentando nuevas etapas del desarrollo, las cuales nos enseñan diversas cosas a su tiempo y se distinguen por su tan característica forma de pensar y de actuar. Esos cambios están con nosotros hasta el último momento. El ser humano cada día vive menos y muchos cambios tanto biológicos, psicológicos y sociales. Desde la fecundación, un óvulo y un espermatozoide se unen. Es entonces que se produce la combinación del ADN, la cual hace a cada ser humano único. Durante los siguientes 9 meses se van dando varios cambios, empezando con el cigoto unicelular del inicio. Se divide en más células hasta que se convierte en un embrión primero y posteriormente a un feto. Sin embargo, el feto puede llegar a responder ante estímulos, por tanto se puede mover, responder ante estímulos internos y externos. Incluso le empiezan a funcionar los sentidos. Cuando nace, aunque se considere un ser autónomo, sigue dependiendo de sus padres para todo. El bebé, por su parte, nace con ciertas habilidades y sentidos, en donde puede recibir la información de la que lo rodea, al igual que nace con ciertos reflejos. Estos a su vez le permiten encontrar el pecho de su madre con facilidad. Otra característica muy importante es la comunicación en la cual expresa lo que siente. También tiene emociones y curiosidades. A continuación me gustaría compartir algunos conceptos clave con los que estaremos familiarizados a lo largo de este podcast de procesos psicológicos. Desarrollo humano es aquel que sitúa a las personas en el centro del desarrollo, trata de promocionar el desarrollo potencial de las personas, del aumento de sus posibilidades y del disfrute de la libertad para vivir la vida que valoran. Desarrollo cualitativo se centra en la calidad o cualidad de las cosas. Desarrollo cuantitativo se refiere a la cantidad o aquello que es susceptible de ser representado numéricamente. Desarrollo físico es de importancia fundamental para el bienestar integral en la primera infancia. La salud, la nutrición, el sueño y otros aspectos físicos son parte del desarrollo holístico de los niños y niñas de corta edad. Desarrollo cognitivo se refiere a los procesos a través de los cuales los individuos son capaces de generar y asimilar conocimiento. Desarrollo psicosocial se refiere básicamente a cómo la interacción de la persona con su entorno dada por sus cambios fundamentales en su personalidad. Herencia es el proceso por el cual las características de los progenitores se transmiten a su descendiente, ya sea características fisiológicas, morfológicas o bioquímicas. Ambiente se refiere al espacio natural donde los personajes desarrollan la acción. Se describen las emociones que afectan a los personajes en el desarrollo del texto. Maduración se define como el conjunto de fenómenos de crecimiento y diferenciación que contribuye a la aprehensión de determinadas funciones del organismo. Imprenta describe cualquier tipo de aprendizaje ocurrido en cierta fase crítica, ya sea una edad o una etapa particular. Bueno, para comenzar me gustaría decir que todo lo que mencionaste me pareció de gran importancia, ya que desde mi punto de vista es muy importante conocer desde dónde procedemos hasta el momento en que nacemos, cuáles son nuestras etapas de desarrollo y cómo es que nos vamos desarrollando etapa por etapa, también cuáles son las características que tenemos en cada una de estas etapas. Por lo que me gustaría iniciar explicando el proceso
de fecundación entre un óvulo y un espermatozoide. Es por eso que me gustaría decir que en la semana 1 se da este proceso, ¿no?, de fecundación entre un óvulo y un espermatozoide. Es cuando se unen y se van a formar unas estructuras que tiene tanto el espermatozoide como el óvulo para que puedan hacer una unión como tal. Después de esto, lo que va a ocurrir es que va a haber un intercambio entre el ADN materno como el ADN paterno. Justo después de esto, el óvulo que estaba detenido en la metafase 2 va a volver a empezar a dividirse. Por lo tanto, vamos a llegar a lo que es la segmentación, que va a ser cuando el cigoto, que es una sola célula, se convierte en un embrión multicelular. Esto va a suceder durante los primeros 6 días, hasta que en el día 6 vamos a tener lo que es una célula de un corpúsculo, que se va a llamar blastocisto, que va a tener más o menos unas 107 células más pequeñas. Y aquí va a comenzar lo que es el recorrido que va a ser hasta el útero, en donde se va a instalar durante los próximos 9 meses hasta el momento del parto. Normalmente es algo, bueno, más bien un dato importante es que el proceso de fecundación normalmente se da en la trompa de falopio, en un lugar que nosotros conocemos como infundíbulo. Justo después el blastocisto va a empezar a viajar pues por las trompas de falopio y se va a instalar en el útero, en una parte que se conoce como endometrio. Como en este caso, si hay una fecundación, el blastocisto va a enterrarse en lo que es el endometrio y ahí mismo se va a formar lo que es un trofoblasto, que aquí ya sería como una evolución de lo que es el blastocisto, y este mismo va a tener lo que es un primer vestigio de saco vitalíneo, que aquí donde se produce el líquido amniótico. Justo en este tiempo ya sería lo que es la semana 2, y aquí mismo vamos a ver que toda la conformación de las células va a cambiar a lo que sería 2 láminas, una externa y una interna, que van a dejar un espacio entre ellas y que después de esto van a dar lugar a lo que sería una formación que se conoce como cesta neural. Este lugar es lo que le causa a la mujer muchas contracciones y aquí pueden causar muchas enfermedades que pues prácticamente sería como un bebé no viable al final de su nacimiento. Porque aquí se desarrollarían muchos tipos de traumas neurales y este tipo de cosas, por lo que el bebé como tal no podría mantener la vida. En la semana 4 es una semana muy importante porque en esta se van a empezar a desarrollar los órganos. Se conoce como la semana de organogénesis. También es muy peligrosa al mismo tiempo porque al ser tan sensible y al ser una capa tan importante como pues se da el desarrollo de muchos órganos, puede haber también muchas anormalidades y puede haber también muchas enfermedades que pueden ser pues cruciales para la vida del bebé. Entonces, si el bebé pues pasa esta etapa, pues prácticamente sería considerado como un milagro. En semanas tan tempranas y delicadas, la menstruación, la verdad sería pues algo bastante pues peligroso, porque se puede producir un derrame o una alteración en su desarrollo. Por lo tanto, sería el aborto espontáneo. Pero pues la mayor parte de las mujeres no se dan cuenta de que tienen un aborto. Justo en la semana 4 se comienza a conformar, como tal se forma un disco llamado tetocorda, el cual es un organismo que hace la formación en sí de los órganos. También en lo que es el embrión se forman ciertas cavidades
que da como lugar a órganos huecos, a los intestinos, etcétera. Ya después de esto vamos a tener un mes más en donde lo que va a haber un crecimiento acelerado, en donde se va a dar la conformación de aparatos que van a conformar al futuro bebé. De aquí en adelante van a derivarse varias estructuras como lo que es piel y anexos, uñas, pelo, y también vamos a tener el sistema digestivo, respiratorio. Van a formarse lo que son las células más importantes, las que son las del sistema nervioso, también las células primordiales para conformar los dientes, cartílagos. También va a formar el sistema nervioso central, y justo al final del segundo mes vamos a tener lo que es el epitelio de revestimiento, también el tracto respiratorio e intestinal, que son órganos bastante sensibles a ciertas sustancias. El tracto respiratorio, porque entran ciertas sustancias que pues en sí pues esto es un detonante muy importante. También sea el origen de lo que es las glándulas importantes, como la tiroides, la paratiroides y el páncreas. Justo en el tercer mes se le deja de llamar embrión al producto y se le comienza a llamar feto. En este mes ya mide 9 centímetros aproximadamente. Aún no presenta ningún sexo en específico y apenas si se puede notar si va a ser hombre o mujer. Ya aquí los órganos ya están conformados y nada más necesitan madurar. Si bien el feto con la madre tiene pues ya como que mucho que ver, porque se une lo que es el cordón umbilical, como todo el mundo lo conoce tradicionalmente. En este mes ya disminuye lo que es el aborto, pues el feto ya tiene mayor resistencia. En el cuarto mes lo que mayor se diferencia en el bebé es que tiene una cabeza muy enorme y desproporcionada al compararlo pues con su cuerpo. Y aquí va a entrar lo que es un tipo de vellito que se conoce como la nud, que es un vello que todos los bebés tienen, y este vello es utilizado pues por el cuerpo para proteger a los bebés del tiempo que se encuentran pues dentro y fuera de la madre, pues del clima y ese tipo de cosas. El bebé se encuentra nadando en líquido amniótico y tiene su piel como blandita, por así decirlo. Justo en el quinto mes, que es el que voy a mencionar a continuación, es donde el bebé empieza con ciertos movimientos y detecta movimientos de su madre. Las uñas como tal se empiezan a endurecer. Como ya lo dije, los huesos y las uñas ya se comienzan a endurecer, y también se dan los momelones, que son en sí lo que nosotros conocemos como las protuberancias, que están presentes en la erupción de los dientes, pues como quien dice la encía. Los niños ya pueden ser como mejor escuchados a través del estetoscopio, ya pueden reaccionar ante ruidos externos y ya pueden tener reacciones dentro del saco amniótico, como reacciones táctiles. También pueden como guiñar los ojos. Ya están como tal formados, sin embargo todavía siguen recibiendo oxígeno que proviene de la placenta, y de la sangre de su madre. Ya aquí el bebé puede llegar a pesar más o menos 1 kilo. Ya se empieza a mover pues bastante. Sus músculos ya se están desarrollando. Entonces aquí
el lanudo desaparece y es reemplazado pues por el cabello. Es como la segunda etapa que lo va a seguir como protegiendo. Entonces aquí se da una sustancia que se llama vernix gaseoso. No sé si lo estoy pronunciando bien. Pero aquí es cuando los bebés recién nacidos pues presentan como esa textura un poco resbalosa. También se dan las principales conexiones nerviosas. Entonces pues los movimientos del feto ya tienen como más varianza o son más equilibrados, más finos, porque ya están como ligados a las conexiones nerviosas. A comparación del mes anterior, ya pesa más o menos 1 kilogramo. En teoría, si nace en el séptimo mes, tiene muchas posibilidades de sobrevivir, pero se considera un bebé prematuro, pues no alcanza su madurez como tal, ni su madurez necesaria. En el octavo mes, aquí va a ser lo que se conoce como endurecimiento, que el bebé trata como de tener más proporción. La piel que antes tenía como arrugadita y así, la grasa pues empieza a descender. Las formas del bebé se empiezan a redondear, la piel se ve más rosadita, más espesa. También este mes es muy importante porque es cuando se coloca la cabeza hacia abajo, que significa que ella se está preparando para el momento del parto, que ya se aproxima, que ya está muy muy cerca. Y aquí ya todos sus órganos han madurado muy bien. Y entonces aquí ya si nace a los 8 meses, pues tiene muchas posibilidades de sobrevivir, ya que pues ya se encontraría como en una etapa de mayor maduración. Sin embargo, pues seguiría siendo considerado prematuro. Ya en el noveno mes ya debe pensar más o menos entre 2 o 3 kilogramos, pues más o menos. Ya aquí sería más o menos 40 semanas aproximadamente cuando ya se prepara para nacer y se prepara pues para el momento de lo que es el parto, en donde empiezan las contracciones de preparación y las contracciones de prueba, perdón, que son muy distintas como al trabajo de parto real. Ya cuando el bebé tiene la fuerza necesaria, pues ya está más o menos rondando entre los 3 kilos. Y aquí ya sea lo que sucede después del parto. Y aquí partimos con lo que es el desarrollo del bebé posteriormente. Bueno, muchas gracias por tu aportación, me parece de gran relevancia lo que has dicho anteriormente, pero bueno, sigamos. Un bebé de 24 semanas saca la lengua sin conocer por qué. Se puede pensar que está probando el líquido amniótico, pues en la lengua ya se encuentran las papilas gustativas. La boca y la nariz del feto están llenas de líquido amniótico que sabemos que puede contar con los gustos y los olores de la comida de su madre. Los sabores fuertes pasarán de la placenta al torrente sanguíneo del bebé y finalmente alcanzarán el líquido amniótico de manera que el bebé podrá probar cómo es que cocina su madre. El gusto y el olfato están íntimamente relacionados, pues el gusto es un sentido muy limitado, solo nos dice si la comida está salada, dulce, agria o amarga. Su principal función es identificar que no consumamos alimentos venenosos. Para identificar gustos más complejos como el ajo, cebolla, pollo y especias, utilizamos el sentido del olfato, que es un sentido más sofisticado. Las especias más fuertes pueden llegar a activar los receptores del dolor de la boca. Un desarrollado sentido del gusto y del olfato puede llevar al bebé a probar la leche materna una vez que haya nacido. Al igual que el líquido amniótico, la leche materna tiene sabores similares a la comida de su madre. Si el recién nacido ya está familiarizado con estos sabores, lo animará a comer. Un feto de 24 semanas que abre y cierra los ojos se encuentran formados a mitad del embarazo. Sin embargo, es el único sentido que el bebé no puede experimentar hasta que haya nacido.
pues el útero está muy oscuro. Es posible que la luz muy potente penetre el útero, como por ejemplo la luz directa del sol, y el feto pueda detectar un breve brillo. El útero tiene muchas capas, por lo que el feto transcurre la mayor parte del tiempo en la oscuridad. Abrir y cerrar los ojos ayuda al feto a desarrollar el reflejo del parpadeo, un reflejo que estará con nosotros de por vida, que protege nuestros ojos de elementos extraños y los mantiene ocultos de la luz muy brillante. A las 25 semanas los ojos están tan desarrollados que los ojos ya tienen pestañas, pero hay un detalle que puede que no se desarrolle por completo, que es el color de los ojos. Algunos pigmentos necesitan luz para formarse adecuadamente, y los ojos del bebé pueden cambiar de color en los primeros meses de vida. Los bebés de descendencia asiática o africana nacen con los ojos marrones o grises, que cuando maduran serán marrones oscuros o negros. Un bebé caucásico casi siempre tendrá los ojos azules en el útero, aun cuando sean marrones o verdes. Los especialistas en genética creían que el color de los ojos venía determinado por un gen, pero en las últimas investigaciones se dice que son responsables por varios genes y es imposible decir que el color serán de los ojos del bebé solo mirando a los padres. Puede que el sentido más desarrollado del feto sea el oído. Aunque el feto está rodeado totalmente de líquido amniótico, no debemos olvidar que las ondas sonoras viajan 4 veces más rápido que por el aire, por lo que tiene mucho que escuchar. Los primeros sonidos que el feto escuchará cuando sus oídos empiezan a captar las vibraciones a las 13 semanas serán los gorgojeos y los murmullos del cuerpo de su madre. Una sucesión de hipos, eructos, burbujeos, chasquidos y sorbidos marcarán el paso y la salida de comida, líquido y aire por el laberinto de pasajes y tubos a centímetros de las orejas del bebé. El feto a sus propios ruidos al juguetear y chapotear en el líquido amniótico también escuchará la sucesión de ruidos sordos de los corazones, aunque el suyo late el doble velocidad que el de su madre. Ambos serán sus compañeros constantes durante el tiempo que pase en el útero. El feto también puede escuchar ruidos del mundo exterior, conversaciones, sonidos estridentes y música. Las paredes del útero junto con el abdomen actúan como filtro de las frecuencias más altas. Todos los sonidos le llegarán al feto distorsionados, pero los sonidos más altos le llegarán amortiguados. Solo las notas más graves de las notas de música tendrán un impacto considerable. Las voces también le llegarán distorsionadas. Las vocales suelen tener un tono más bajo que las consonantes, por lo que solo percibirá la melodía de las voces. Sin la percusión de las consonantes, el sonido de la voz de su madre es distinto al resto, ya que viaja directamente a los fluidos de un cuerpo. Esto puede ayudar al bebé a desarrollar esa relación tan especial que mantendrá con su madre. Otras voces como la del padre pasarán a través del aire al fluido y pueda que no se distingan del murmullo general. El sonido más alto que escuchará un feto llegará durante la ecografía. Es imposible escuchar las ondas ultrasónicas, ya que estas en una frecuencia demasiado alta como para que las pueda captar el oído humano, pero el ultrasonido puede provocar ondas secundarias en el líquido amniótico que el bebé sí podrá percibir. Para producir imágenes detalladas se utilizan ondas ultrasónicas que producen una rápida sucesión de impulsos que duran una millonésima parte de segundo. El intervalo de estos impulsos puede causar ondas en el líquido que producirían un sonido agudo. Si las ondas se colocan en dirección de la oreja del bebé, podría sonar tan fuerte como el ruido del metro. En circunstancias normales, las ondas no tendrían por qué acercarse a la oreja del bebé, pero si por alguna razón el sonido le molesta, podría apartarse fácilmente del sonido. Al inicio sus sentidos no son los mejores, pero con el paso del tiempo se van desarrollando, de la misma manera en que sus habilidades motoras se van desarrollando, como el poder desplazarse y el caminar para poder explorar. Es aquí en donde surgen las primeras emociones como tal ira, sorpresa, culpa, vergüenza, orgullo, etc. La comunicación por su parte va surgiendo por medio de gestos o por las primeras palabras. Establece apego con sus padres. Cuando el niño cumple 2 años desarrolla el lenguaje y comienza su desarrollo como tal.
entra la etapa de la primera infancia que dura hasta los 6 años. Durante la infancia, su habilidad motora y el lenguaje mejoran en donde su capacidad intelectual se va desarrollando. Sin embargo, su pensamiento es más imaginativo. Durante esta etapa se desarrolla el desarrollo socioemocional, en donde sus padres principalmente le dicen lo que está mal y lo que no. Cuando juega, desarrolla muchas habilidades. Cuando tiene 7 años, va a la escuela, en donde su pensamiento es más lógico y controla sus emociones. Sabe más de todo. Otra característica importante es que es más independiente y piensan que todo es más justo. La adolescencia llega y es un cambio muy difícil por sus cambios, tanto humanos como físicos, en donde les sale vello, les crecen los pechos, sus facciones como tal cambian, les cambia la voz, pero sobre todo surge la maduración sexual. Desarrollan su identidad, es una etapa en donde tiene problemas con sus padres, quiere pasar más tiempo con sus amigos, se despierta el interés sexual, pero sin embargo ya puede pensar con claridad las cosas. Es un tanto más deductivo cuando logra tener una entidad moral, sexual, política y religiosa. Por otra parte, la edad adulta tiene sus habilidades físicas y además intelectuales. Piensa las cosas con mayor claridad y además inicia un trabajo y establece poniendo en práctica sus habilidades. Otra cosa importante es que empieza a buscar una pareja un poco más estable con sus mismos intereses, apoyo y las mismas metas. Es una etapa en donde decide si tener hijos o no, si comparte o no, etc. Sigue pasando tiempo y cuando se llega a los 40 se va perdiendo la capacidad auditiva, física y visual. También presenta cambios físicos como el envejecimiento. Estos cambios le hacen madurar y reflexionar. Intenta lograr sus metas, guiar a los jóvenes, etc. A los 50 años les da la menopausia en las mujeres y la andropausia en el caso de los hombres, lo cual les da menos fertilidad. Llega la etapa en donde se jubilan y tendrán más tiempo libre. Tienen que tener un nuevo estilo de vida, ya sea en sus hogares, con sus nietos, viajando, cuidando, ya sea cualquier cosa, como mascotas, pero una característica fundamental es el deterioro que tiene consigo esta etapa. Se convierte en una persona aislada, más dependiente de otras personas para su cuidado. Entra en una reflexión de lo que fue y una asimilación de su vida. Llega el momento de morir. De verdad que lo que dices me parecen datos muy interesantes y toda la información muy relevante. Me gustaría seguirte escuchando, pero antes te interrumpo para darte aspectos que influyen en el desarrollo humano, que si bien a mí me parecen que son de suma importancia para llevar a cabo esta plática que estamos teniendo. Me parece que no hemos mencionado en sí lo que es el desarrollo del ser humano, que en sí es un proceso dinámico en donde existen varios aspectos que provienen de la herencia y de los factores ambientales. Principalmente en los factores de la herencia se encuentra lo que es la maduración del cuerpo y del cerebro. En estos cambios podemos encontrar lo que son los cambios del desarrollo embrionario, que bien, aquí entraría lo que es la época prenatal. También serían los cambios por daño o inhibición al momento de nacer, que aquí sería la etapa o la época perinatal. Por último, estarían los cambios que afectan a la maduración durante la infancia, que esta sería la época postnatal. Bueno, me gustaría iniciar diciendo que la época prenatal pues es en sí lo que es la genética, los cuidados de la salud, la emocionalidad de la madre y todas estas cosas que inciden en el desarrollo cognitivo, emocional, social, del lenguaje y del crecimiento que se tiene cuando el bebé, el feto y posteriormente o previamente, mejor dicho, el embrión se encuentra en el vientre de su madre.
Luego, en la época perinatal, son las situaciones que se tienen en el parto, ya que se puede dar una asfixia, ya sea por el cordón umbilical, también se puede dar un tipo de traumatismo, de infecciones, etcétera. Esto incide en el desarrollo cognitivo, pues, del niño. La época postnatal son las situaciones que ocurren a lo largo de la vida, como la calidad que se tiene en la nutrición, en el ambiente, em, los accidentes que se tienen, como golpes y ese tipo de cosas, o accidentes pues mayores. También aquí entra algo muy importante que son los factores ambientales, que son los que provienen del entorno social, familiar y el escolar, que sin duda alguna son de gran importancia, pues aquí la verdad influye mucho lo que es la familia, también el nivel socioeconómico, la cultura, la raza y el contexto histórico pues en el que se está viviendo. La familia como tal es una unidad económica, doméstica y de parentesco que pues aportan principalmente lo que son los primeros cuidados pues para un bebé, ¿no? El cómo se va a desarrollar, los valores que le van a dar, el cómo lo van a educar y en la forma en la que van a estar viviendo. También el nivel socioeconómico pues es una combinación de varios elementos como lo son la educación, los ingresos y la ocupación que tienen los padres o el padre o la madre, pues de eso depende, ¿no? También la cultura, que es el modo de vida que tiene una sociedad o un grupo, que pues esto también tiene mucho que ver y que influye directamente a lo que es el desarrollo humano. Posteriormente, pues sean otros aspectos, sin embargo, a mí me parecen que estos son los más relevantes, pues para mencionar en esta situación. Si bien también me parece importante mencionar que existen ciertas influencias, tanto normativas como no normativas, en donde las normativas se pueden describir como características de un suceso que ocurre de manera parecida en la mayoría de las personas o de un grupo. Las no normativas son sucesos inusuales la mayoría de las veces, que tienen un gran efecto en la vida de un individuo porque alteran la secuencia esperada del ciclo vital. De la misma manera, grandes de las influencias que tienen mucho que ver con el desarrollo son los momentos o los periodos tanto sensibles como críticos, en donde los periodos sensibles se definen como los momentos del desarrollo en los que una persona está más abierta a ciertas experiencias que se le presentan a lo largo de su vida. Por otra parte, se tiene el periodo crítico, que es un momento específico en el que un evento o ausencia tienen un efecto concreto en el desarrollo. Me parece muy interesante que haya ciertos dominios dentro del desarrollo, los cuales son desarrollo físico, que es el crecimiento del cuerpo y el cerebro, y cambio o estabilidad en las capacidades sensoriales, como las habilidades motoras y la salud. El desarrollo cognitivo son las habilidades mentales como el aprendizaje, la atención, memoria, lenguaje, pensamiento, razonamiento y creatividad. Y por último, el desarrollo psicosocial, que son las emociones, la personalidad y relaciones sociales. Me parece muy interesante todo lo que nos estás compartiendo, ya que me parece información muy valiosa y de gran relevancia. Sin embargo, a mí me gustaría compartir en este momento lo que son las etapas que influyen en el desarrollo. Si bien son las etapas de Piaget, en esta podemos encontrar que son 4. La primera sería la etapa sensorimotora, que va del nacimiento hasta los 2 años. Esta etapa se caracteriza porque el lactante o el bebé adquiere la capacidad de organizar actividades en relación con el ambiente por medio de la actividad sensorial o motora. Aquí el niño puede pues morder, chupar, agitar, golpear, gatear, arrastrarse, esconderse, arrojar objetos, también sonreír y tocar varias cosas. Sin embargo, pues sus movimientos aún son bastante torpes.
Luego viene la etapa preoperacional, que va de los 2 a los 6 años, en donde el niño puede desarrollar un sistema de representaciones de símbolos que representan pues personas, lugares y también algunos eventos o sucesos. El lenguaje y el juego son imaginativos del todo y el pensamiento aún no es muy lógico. Sin embargo, a los niños aquí en esta etapa les gusta mucho lo que es imitar personajes, también oficios, en sí todo lo que tiene que ver con el juego de roles. Pasamos a la siguiente etapa, que sería la de operaciones concretas, que esta va más o menos de los 7 a los 11 años, en donde el niño puede resolver problemas de manera un poquito más lógica, se enfoca en el aquí y en el ahora, pero no puede pensar tanto en términos como más abstractos, sino que pues nada más como que un poquito más lógico a las cosas que piensa. También le gusta mucho lo que es esperar turnos, bueno, ya aprendió a hacer esto, a seguir normas y se organizan un poquito mejor. Después, y por último, tenemos lo que es la de operaciones formales, que esta varía más o menos entre los 11 a la edad de la adultez, en donde la persona puede pensar de manera un poquito más abstracta, lidiar con situaciones hipotéticas y pensar acerca de las posibilidades que existen. Aquí ya pues están como más desarrollados pues para juegos de mesa, juegos de estrategia más difíciles y también para seguir reglas un poquito más complejas. En sí, estas serían las etapas que me parece muy importante pues compartirlas. Teoría sociocultural de Vygotsky. La teoría sociocultural es una teoría del aprendizaje. Esta teoría es una corriente de la psicología desarrollada por Lev Vygotsky en Rusia de 1896 a 1934, según la cual el aprendizaje y la adquisición de conocimientos resulta de la interacción social. De acuerdo con la teoría sociocultural de Vygotsky, el desarrollo cognitivo de los individuos se encuentra directamente relacionado con la interacción social en el marco de la cultura dominante, es decir, que responde al proceso de socialización. Se comprende pues el desarrollo de las personas es consecuencia de la socialización. Algunas características de la teoría sociocultural son algunas de estas. Parte del método genético comparativo y el método experimental evolutivo, y distingue cuatro ámbitos de análisis, que son el filogenético, que es relativo al origen de las funciones psicológicas humanas como especie; histórico-sociocultural, relativo al contexto de inserción del sujeto; ontogenético, relativo a la evolución biológica y sociocultural; microgenético, relativo a las características psicológicas particulares del individuo. Comprende al individuo y al proceso de aprendizaje desde una perspectiva evolutiva. Toma en cuenta los instrumentos y signos que median entre el proceso de interacción social y el desarrollo del individuo, especialmente al lenguaje. Pone en evidencia la importancia de las relaciones del sujeto con la sociedad. Se considera que la comprensión del desarrollo cognitivo infantil solo es posible si se atiende a las culturas en que se desenvuelve el niño. Comprende que los patrones de pensamiento responden a una construcción social y no a una condición del sujeto. En tal sentido, el conocimiento es fruto de la construcción donde participan tanto el individuo como el grupo social. Reconoce que existen habilidades mentales innatas como la percepción, la atención y la memoria. Por su desarrollo se posibilita una interacción social. Funciones mentales. Las funciones mentales pueden ser superiores o inferiores, siendo que las funciones mentales inferiores se refieren a aquellas funciones con las cuales hace a cada individuo. Las funciones mentales superiores son aquellas que se adquieren o se desarrollan mediante la interacción social. Zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo, por sus siglas ZDP, se refieren a aquellas funciones que aún no se ha desarrollado o que están en proceso de maduración. En otras palabras, alude a la distancia que se registra entre el nivel de desarrollo actual de un individuo y su nivel de desarrollo potencial. Se refleja, por ejemplo, en aquellos que los niños no logran hacer algo por sí mismos hasta que adquieren independencia.
lo que también nos dice que toda persona se mueve en dos dimensiones, lo que es capaz de hacer en el momento actual y lo que está preparado para hacer aunque no lo haya hecho. Es decir, podemos distinguir entre lo que el alumno va a saber, que no hay que volver a enseñar porque según él lo toma como aburrido, y lo que el alumno aún no está preparado para aprender, lo que es demasiado todavía. Entre ambos supuestos se encuentra la zona de desarrollo próximo, que se vincula a lo que el alumno es capaz de hacer si le quedan aún por aprender. Vygotsky vinculó el concepto de zona de desarrollo próximo al andamiaje, que supone el desarrollo de personas cercanas a los niños, que son los padres, profesores, hermanos, etc., y que adquieren a estos hasta que puedan realizar las tareas por sí mismo. A esta fase, Vygotsky la comparó con la colocación de andamios que ayudan como estructura a una construcción. Una vez que los niños tienen el andamiaje en las tareas, se retiran los andamios del aprendizaje y la formación queda cimentada en ellos. Me gustaría también añadir lo que es la teoría del desarrollo psicosocial de Erikson, ya que es una de las más grandes teorías en cuanto a las etapas que maneja y pues qué más que compartirlo en este espacio. La primera etapa sería la confianza versus desconfianza. En esta etapa es más bien el vínculo que desarrolla el bebé con su madre, ya que pues depende de la confianza que le tenga, también de la vulnerabilidad que él tenga, la frustración, satisfacción o la seguridad. Y esto es crucial para determinar la calidad de las relaciones que se puede tener. Luego se tiene lo que es la autonomía versus la vergüenza y la duda, que más o menos empieza desde los 18 meses hasta los 3 años de vida aproximadamente. Durante este estadio, mejor dicho, empieza lo que es el desarrollo cognitivo y muscular del niño, cuando empieza a controlar y a manejar mejor sus músculos, en donde también se da lo que es el proceso de aprendizaje, en donde le da como vergüenza o tiene dudas sobre las cosas. Luego pasaríamos a lo que es la tercera etapa o estadio, que es la iniciativa versus la culpa, que este estadio es aproximadamente entre los 3 hasta los 5 años de edad, en donde el niño principalmente comienza a desarrollarse muy rápido, tanto físicamente como intelectualmente. Si bien el niño carece pues de interés hacia las cosas o relacionarse con los otros niños, en donde principalmente pone a prueba todo lo que son sus habilidades y sus capacidades, pues los niños pues sienten muchas curiosidades pues para desarrollarse creativamente. Luego, ya cuando los niños están más o menos entre los 6 a los 7 años, hasta los 12, los niños tienen un interés por el funcionamiento de las cosas, como de cómo se lleva a cabo distintas actividades o por sí mismos también, donde ponen a prueba principalmente lo que son sus conocimientos y sus habilidades. Luego, en el quinto estadio es la exploración de la identidad versus la difusión de la identidad. Este estadio principalmente aboca en lo que es la adolescencia, en donde pues empiezan a mostrarse los adolescentes como más independientes, a tomar distancia con sus padres, tienen la exploración de muchas cosas y pues este estadio en sí es muy importante. Luego viene el número 6, que es la intimidad frente al aislamiento, en donde este estadio principalmente comprende desde los 20 años hasta los 40 aproximadamente, en donde se da la forma de relacionarse con otras personas. Se modifica un poquito lo que es el individuo, pues se empieza a priorizar como sus relaciones que se vuelven como un poquito más íntimas y requieren pues de un compromiso, ¿no?, recíproco hacia la otra persona. Luego viene la generatividad frente al estancamiento, que este estadio más o menos ocurre entre los 40 años hasta los 60 años aproximadamente. Este lapso de tiempo es donde la persona dedica pues su tiempo a lo que es su familia,
prioriza lo que es la búsqueda del equilibrio entre la productividad y el estancamiento. Luego, por último, estaría lo que es la integridad del yo frente a la desesperación. Este estadio es pues los 60 años, ¿no? Ya aproximándose a lo que es como la muerte, aunque suene pues fuerte. Esta etapa de la vida pues ya se ven como alterada la forma de vivir, en donde los amigos empiezan a fallecer, los familiares, viene el envejecimiento y se tiene que afrontar a ciertos duelos. Para concluir con esta sesión, me parece importante decir que todo lo que mencionamos iba enfocado a lo que es el desarrollo del ser humano, que iba desde su nacimiento hasta concluir con el envejecimiento a través de diversas etapas. Factores y características que se encuentran en cada una de estas etapas. Vimos cómo se desarrolla socialmente, psicológicamente y físicamente, hasta que termina su ciclo en la vida. Sí, pues también yo para concluir me gustaría apoyarte diciendo que la sesión fue muy interesante, pues me parece de gran relevancia conocer desde dónde procedemos, ¿no? Cómo es que estas etapas influyen tanto en nuestra vida y cómo es que nos vamos desarrollando poco a poco y cómo es que estas características se enfocan precisamente en lo que es el desarrollo del ser humano a través del tiempo y cómo es que tantos factores intervienen en nuestro aprendizaje, ya sea pues por diversos factores o experiencias, también en lo que es lo económico, lo cultural, lo social, pues en el contexto en sí en el que nos encontramos, incluyendo el familiar. Desde el momento en que somos concebidos hasta el momento en el que cerramos los ojos o nuestro corazón deja de latir por última vez, siempre estamos en constante cambio y en constante aprendizaje.